Ahora sí, chicos, buenos días de nuevo. A ver si interactuamos un poquito por el chat también. Ustedes saben que siempre estamos interactuando por chat. Y también ustedes pueden prender sus micrófonos, siéntanse en la libertad en este primer momento. Buenos días nuevamente a todos. Ya hay un grupo considerable conectado en Zoom y también los veo que están conectados en la plataforma de la universidad, así que en el segundo momento yo ya les voy a indicar para poder pasar a la plataforma de la universidad. Pero en este primer momento, gracias Leonardo una vez más por ayudarme a reforzar la invitación por Zoom, vamos a conocer a nuestro invitado y vamos a estar súper dispuestos a enriquecernos con el conocimiento y la experiencia que él tiene para compartir hoy con nosotros. Así que, bueno, en este primer momento les voy a presentar, luego él va a compartirnos su experiencia y luego pues les voy a dejar un tiempo, un espacio para que cualquier duda que tengan, pregunta, que quieran saber para ustedes mismos o para otras personas y poder ser ese soporte, esa fuente de consulta, lo puedan hacer en el momento final, en el espacio que yo les voy a indicar. Así, chicos, vamos a empezar. Sí, buenos días y bienvenidos a nuestra semana número 11. Ya estamos llegando a la etapa final del ciclo y también del curso. Y en este primer momento, pues, les voy a presentar la agenda que tenemos hoy día y también a nuestro invitado. ¿Qué tema es el que vamos a compartir? Pues deberes del empleador, derechos del trabajador y algunos sistemas humanos muy relacionados al tema legal. En esta primera oportunidad me place mucho, me pone muy contenta invitar y que haya aceptado este tiempo y su gran generosidad de compartir con ustedes, mis estudiantes, un gran compañero y amigo del Ministerio de Trabajo, abogado especialista en Derecho Laboral, egresado de una maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres. También es titulado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene diplomados en Derecho Laboral e Inspectivo del Trabajo, Derecho Administrativo, Gestión Pública y Derecho Constitucional. Actualmente, él viene desempeñando funciones legales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y está también asumiendo un gran reto y responsabilidad en el servicio de bolsa de trabajo para personas con discapacidad, también lo conocemos como personas con habilidades diferentes, en el servicio en el cual él ocupa la posición de coordinador. Y bueno, la agenda de hoy día, para poder darle la posta, ese es el tema. En el tercer momento de nuestra sesión de hoy día vamos a hacer la segunda parte del plan de carrera y ya el detalle de esto, como siempre, yo les voy a explicar en la plataforma de la universidad y a través de la interacción que vamos a tener en aula. Stalin, te, te dejo la posta para que puedas empezar a interactuar con mis Ya voy a empezar, estudiantes. silencio. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Karim? Encantado de nuevamente participar contigo en actividades en conjunto, justamente como la promoción de conocimiento en derecho laboral. Buenos días a todos, mi nombre es Stalin Viera Quispe, soy abogado especialista en esta materia y he tenido el gusto, como lo dije justamente al inicio de la presentación, de compartir actividades con la licenciada aquí presente, su profesora, ¿no? Bueno, vamos a comenzar esta clase que es muy importante. ¿Por qué? Ustedes están estudiando una carrera bella, hermosa, psicología, ¿no? Pero ahora de repente algunos tendrán un interrogante en la mente y dirán, yo no voy a ser administrador, no voy a ser contador, de repente mucho menos abogado, y por lo tanto estos conocimientos de repente pueden ser fútiles o de repente superfluos para el desempeño que yo voy a realizar. Pero hay un detalle muy importante, y esto es algo que siempre digo a, a diversas personas, ¿no?, que participan en una ponencia o a mis alumnos. Eh, Todo ciudadano, ¿no?, que tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio, o sea, somos capaces de gozar de derechos y tenemos la capacidad a la vez de ejercerlos en un Estado de Derecho como es el Estado peruano, debemos conocer nociones y situaciones básicas, primigenias, para poder justamente desempeñarnos adecuadamente en sociedad y hacer valer a la vez nuestros derechos, respetando también lo de los demás. En este caso vamos a tocar un tema. Permítame por favor compartir la pantalla.
lo estoy compartiendo en estos instantes. Muy bien. Voy a poner la pantalla en modo completo. Espera un momento. Ahí está. Perfecto. La presentación ya la hicimos. A ver, un momento acá. Por favor, confírmeme si pueden ver la pantalla de manera completa. ¿Sí? Sí, te Ahí están está, ya me está confirmando confirmando. también Sí. por el chat, Gracias. Stalin, y Sí, sí se ve gracias. completo. Solo Gracias, un gracias. poquito, el sonido de tu voz se escucha un poco bajo. Ah, perfecto. ¿Les parece bien ahí? Ahí está ¿Sí? genial, muchas gracias. Perfecto, no hay problema. Gracias a todos por responder en el chat. Y antes de comenzar esta pequeña exposición, siempre Cronos es un poco cruel, tenemos un tiempo exacto, estamos en un aula académica, ¿no? En la nueva eh, dominancia del mundo virtual, les quiero hacer un gran pedido a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta, por favor me la ponen al chat o levantan la manito. Muy bien, ¿para qué? Para yo poder en ese momento responderles. Si tienen algún interrogante a lo largo de la exposición, me avisan. Yo termino la idea e inmediatamente paso a responderles. ¿Sí? De repente ya acabé la idea, en ese momento resuelvo el interrogante. Muy bien, porque... ¿De qué horario? Perdóneme. Señorita Desiree. Ah, no, no, parece que ha habido un... No, no, no se preocupe, de repente, sin querer, ha prendido su micrófono. No hay ningún problema. Gracias, señor Delgado, por, por la indicación también. Muy bien, empezamos. Perfecto. Vamos a empezar por algo muy básico y que lo voy a tocar rápidamente. Nosotros estamos en un sistema en el cual necesariamente tenemos que desarrollar esta actividad denominada trabajo. Muy bien, trabajo o empleo o acción laboral. Ahora, rápidamente, una lectura pequeña. La palabra trabajo viene etimológicamente del latín vulgar triplariare, que es derivado a su vez de un instrumento usado contra los presos o esclavos, que era el tripalium. ¿El tripalium qué era? Un látigo de 3 puntas que tenía madera o plomo en las mismas, sumamente fuerte, sumamente grotesco y sumamente doloroso, ¿no? Abre zanjas profundas en la carne. Y ahora ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con el trabajo? Lo que ocurre es que justamente ese instrumento servía para que las personas en un régimen de sujeción, sometidas a un régimen de esclavismo, realizaran actividades, trabajos forzosos. De ahí la voz de trabajo justamente viene de este instrumento latino y hace referencia a que nosotros realizamos acciones, entre comillas, forzosas. ¿Para qué? Para poder justamente realizar esta actividad recibiendo una recompensa, entre comillas. ¿Y cuál sería esta recompensa? La remuneración. Obviamente los tiempos han cambiado y no estamos sujetos a ningún tipo de maltrato físico, no, correcto, y por lo tanto hacemos este trabajo porque nos da una remuneración que satisface nuestras necesidades o bien nos da la satisfacción de vernos realizados como profesionales. Y si los factores se unen, bienvenido sea. Muy bien. Una pequeña reseña del Génesis bíblico a nivel religioso, ¿no? Recordemos que Dios impone el trabajo al hombre, ya que el hombre quiere tomar el fruto, el famoso árbol de conocimiento. No sé por qué la gente dice manzana, pero bueno. Toma el fruto del conocimiento y Dios, por haber desobedecido a sus órdenes, le dice al hombre, por haber escuchado a la mujer, a tu mujer, y haber comido el árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te haré, mientras te le pide las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Traducción. Justamente, según la concepción religiosa, a partir de ese momento fuimos obligados a hacer labores de trabajo para poder subsistir. Ahora me dirás, profesor, es un poco oscuro, es un poco sombrío este panorama. Tomado etimológica y religiosamente, obviamente lo es, pero conforme pasa la concepción a lo largo de los años, esto ha variado definitivamente. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar en esta pequeña clase? Deberes del empleador, del empleado y sistemas humanos. Yo no lo he dividido exactamente en ese tema, en esta esquematización exacta, porque lo he combinado en modalidad de preguntas. ¿Cómo es esto? Bueno, esos son los logros de la sesión. Lo he tomado de una forma general para que puedan ustedes verlo de una forma más participativa.
en la cual yo voy a exponer a través de preguntas, voy a interrogarles a ustedes, ¿no? Como alumnos para que puedan darme una idea. Recordemos de que de repente no conocen el tema, pero la participación es común, es vital y es general. Y de repente alguno de ustedes, quién sabe, ya está desempeñando algunas funciones en alguna empresa o en alguna entidad estatal. Muy bien. Entonces empezamos. Discúlpenme, nos ponemos un poco los lentes porque la vista ya con los años no es la misma definitivamente, ¿no? Muy bien. Obligaciones y derechos del empleador y del trabajador. Recordemos las preguntas, manito levantada o por el WhatsApp, o por el chat. Muy bien. Una breve recapitulación. Recordemos que existen diversas fuentes del derecho. Muy bien. Y entre ellas, la fuente principal es, bueno, les digo las principales. Existen múltiples fuentes, pero las tres principales son la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Más adelante voy a decirles un poco de cada una para que tengan una noción básica de qué trata. Pero de entre todas las leyes, la que prima más es la Constitución Política del Perú. Dentro de este suelo hermoso llamado Perú, la ley máxima es la Constitución. Y de repente alguno me dirá, ¿hay algo por encima de la Constitución peruana? Sí. Los tratados internacionales a los cuales el Perú ha firmado para ser suscrito o para ser parte. Nosotros hemos firmado diversos tratados internacionales relacionados a temas conocidos como discriminación, personas con discapacidad, trata de personas, pero en la materia de nuestro curso también hemos firmado múltiples, no todos, hemos firmado múltiples tratados referidos a temas laborales. Trabajo forzoso, jornada laboral, límite máximo de horas, beneficios básicos, etc. Pero también la Constitución previamente nos decía temas, nos decía puntos exactos acerca de lo que era el trabajo. El artículo 2, les comento, el artículo 2 es el artículo más extenso de la Constitución, ya que justamente se refiere a los derechos fundamentales de la persona, habla sobre educación, sobre derecho en general, y hace también hincapié a lo que es el trabajo. Nos dice entonces el artículo 2, el inciso 15, el numeral 15, toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. Con sujeción a la ley. Muy bien, es decir, estamos sujetos, voy a colocar un poquito más el micro cerca a mis labios para que puedan escucharme mejor. Toda persona tiene derecho a trabajar. ¿Cómo es eso de sujeción a la ley? Recibiendo la remuneración, un derecho básico, recibiendo mis beneficios laborales, no excediéndome más allá de la jornada laboral, teniendo condiciones dignas de trabajo. Si voy a trabajar en una obra, en una mina, en una fábrica de aceros que están fundiendo materiales muy peligrosos, tengo que recibir mis EPP, mis equipos de protección personal, etcétera, etcétera. Es decir, todo trabajo tiene que estar sujeto a la ley. ¿Qué pasa cuando este trabajo no está sujeto a la ley? Se le conoce como un trabajo informal. Y recuerden esto, señores, el trabajo informal tiene una gran desventaja. No se puede demostrar claramente cuáles son los derechos que está afrontando este trabajador. Más adelante vamos a detallar un poco más acerca de ello. Artículo, por favor, confírmeme si se puede escuchar bien. Sí, se en el chat. perfecto. ¿Sí? ¿Perfecto? Listo. Muy bien, gracias, señores. Gracias, señorita Alison, gracias, señorita Karina, señorita Talía, señor Delgado. Artículo 22. Protección y fomento del empleo. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y es un medio de realización de la persona. Trabajamos, en resumen, para subsistir. Es nuestro deber, es nuestro derecho trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos necesariamente que llevar alimentos a nuestro sistema o mantener una familia. Y es un deber, eso es un deber obviamente, y es un derecho, ¿por qué? Porque tenemos que realizar este trabajo en condiciones adecuadas, a las cuales se ha referido el artículo pasado. Vamos a ver acá la siguiente diapositiva. El artículo, saltamos un poco al artículo 23 de la Constitución. Discúlpeme, sin querer, aquí está, artículo 23. El Estado y el trabajo. El Estado, lo leo rápidamente porque esta no es una clase de solamente lectura. El Estado y el trabajo. El trabajo en sus diversas modalidades es sujeto de atención prioritaria del Estado. El Estado, atentos a esto, el Estado protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Recordemos que hay normas de protección para la madre, sobre todo para la madre gestante. Recordemos que se considera la gestación en el momento en el cual se produce el huevo o cigoto, el espermatozoide que fecunda el óvulo. Una vez que está gestando, la mujer tiene protección en el trabajo. Se protege al menor de edad en todas las edades
y también a la persona impedida que trabaja. Cuando se refiere a impedida, se refiere a una persona que tiene alguna característica que haga más difícil la realización. Un ejemplo, la persona con discapacidad. El Estado promueve condiciones, dice, para el progreso social económico, para, especialmente mediante política de fomento del empleo. Perfecto, nos adelantamos. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. ¿Cómo es eso de desconocer derechos constitucionales? Nosotros, como hemos observado previamente, tenemos derecho a ciertas características en la relación de trabajo. Me voy a lo más básico, una remuneración. No me quieren pagar, estás violando mi derecho constitucional porque yo he trabajado y por lo tanto tengo que acudir al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene algo que se llama tutela jurisdiccional efectiva, a través de la cual yo puedo decirle, Estado, ayúdame, no me quiere pagar. Y el Estado, a través de esta tutela, va a hacer que se me pague y a esta entidad va a sancionarla en la medida de su falta. Derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, ¿no? Perdón, acá quiero ver, sí, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Obviamente, junto con esta remuneración, deben recibir, perdón, beneficios sociales, muy bien, y acá dice algo interesante. Los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Antes de explicar esto, quisiera decirles esta pequeña aclaración. Justamente ahorita estamos en tema de candidatura política. No vamos a mencionar nombre de los candidatos porque no hacemos ningún tipo de proselitismo, ni en pro ni en contra. Pero hay un candidato, perdón, hay dos candidatos a los cuales los han comprometido con la pregunta de la remuneración básica. El Estado nos dice, tienes derecho a una remuneración, perfecto. ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital? La remuneración mínima vital, 930 soles. Muy bien. Ahora, en base a ese sueldo, puedes tú pagarle al trabajador la suma mínima que es esa, o bien una suma superior, pero no puedes por debajo del mínimo tú pagarle a este trabajador o recibir un sueldo de esa naturaleza. Muy bien. A ver, me están preguntando, justamente leyendo, donde parece que el deber de Estado no es eficaz. Mucho comité de personas que reclaman derechos laborales y no hay respuesta ni por parte del Estado. Interesante comentario, señor Galarza, y le puedo responder lo siguiente. Si es que el Estado, por ejemplo, no hace caso en estos momentos, ustedes deben insistir, porque es deber del Estado responder esta naturaleza de reclamo. Ellos tienen que responder porque hay un detalle muy importante. El Estado no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnisapiente. Traducción, no lo ve todo, no lo sabe todo. Tienen entonces que cuando tienen ustedes el deber, ¿no? Y tenemos el derecho también de al observar una violación a la ley laboral, informar al Estado para que él pueda actuar. Muy bien. Ahora, eh, perdón, los beneficios laborales están por encima de cualquier otra obligación del empleador. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que una empresa lamentablemente llega al estado de declararse en quiebra. Muy bien, y tiene varias deudas. Tiene que pagar a la SUNAT, tiene que pagar a los proveedores y tiene que pagar también a los trabajadores. Un ejemplo, ¿no? Y cuando llega a este estado, lo que tiene que hacer primero la empresa es cumplir con las remuneraciones y beneficios laborales del trabajador antes de saldar todas las demás deudas. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución lo menciona así en esta ley que tenemos en la pantalla. Muy bien. Ahora, continúo acá. Jornada de trabajo, jornada ordinaria de trabajo. Vamos a hablar justamente de eso en base a la Constitución y en base a la ley. La jornada ordinaria es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Muy bien. El trabajador tiene derecho a su descanso semanal y anual que son debidamente remunerados. Principios que regulan la relación laboral. Primero, se va a respetar, a ver, acá hay una pregunta antes de continuar. Licenciada, la señorita Maripaz quiere hacer una pregunta de manera verbal. ¿Le podemos activar el audio? No tengo inconveniente. Sí, claro. A ver, Mari. Gracias. Igual, chicos, no se olviden que en la parte final sigan ustedes ahí anotando sus preguntas, observaciones, consultas, dudas, como la de Leonardo, para poder también tener este tiempo de absolver esas dudas. A ver, Maripaz, te doy el pase para que tú puedas transmitir, ¿sí? Vamos, Maripaz, dale. Buenos días, Miss. Muy buenos días, abogado. Muchas gracias por el pase.
Tengo una duda referente a lo que usted justo estaba mencionando acerca de que las empresas están en la obligación de pagar a los empleados a pesar de que tengan alguna deuda o la empresa quede en quiebra. Bueno, a mí me pasó un caso en particular. Yo estuve en una empresa desde febrero, más o menos habré entrado, cuando llega el tema, no, inicios de marzo, disculpe, cuando llega el tema del estado de emergencia, el 15 de marzo, al día siguiente ya pues nos fuimos a trabajar, estuvimos remotamente una semana, 2 semanas, y luego decretan de que ya no va a seguir más la empresa, ¿no? Mandan un correo a todos los trabajadores, de hecho a mí todavía no me habían pagado, indicando de que a pesar de que ya el gobierno había indicado de que tenían que pagar a los trabajadores todo ese mes porque era obligatorio, el correo que me llega era como que yo doy autorización para que ellos no me paguen y me den una licencia sin goce de haberes, ¿no? Entonces, yo en ese entonces estaba pues los 3 primeros meses que le llaman a algunas empresas periodo de prueba, periodo de entrenamiento, estaba laborando muy bien, pero yo no estuve de acuerdo porque de hecho el gobierno ya lo había mencionado, sin embargo ellos decían que no, por ahí me decían que no tenían liquidación, y me llama mi jefe, ¿no? Porque yo no respondo el correo, más bien envío un correo diciendo de que me expliquen el por qué, y mi jefe me llama diciendo, no, Maripaz, ¿sabes qué? No se va a pagar, por eso te estamos enviando para que tú aceptes esta licencia. Y aparte de ello, bueno, yo le dije que no estaba de acuerdo y se metió con el tema de mi periodo de prueba. Frente a eso, porque yo no acepté, ellos me retiraron del trabajo, ¿no? Entonces, Ya. sin haber una constancia o algo. Y yo llamé a Sunafil porque yo dije que iba a hacer mi descargo. Sin embargo, la verdad, no me dieron respuesta, me dijeron que iban a ver, y hasta el día de hoy se quedó así, la empresa me sacó sin motivo alguno, y bueno, no sé cómo se puede actuar frente a ello, ¿no? Desearía Te, que me pueda decir. te tengo una respuesta acorde al tema y una respuesta un poco triste. La respuesta acorde al tema, te comentaré, señorita Maripaz, es que efectivamente tú tienes derecho a reclamar esto, pero, ojo, ¿en base a qué? En base a que nadie puede decirte a ti a través de un correo de manera eufemística o de manera, vamos a decirle de una forma más sencilla, de manera disimulada, oye, a través de este correo quiero incitarte, indicarte que vas a hacer algún tipo de renuncia, ¿no? No se puede hacer eso, porque la renuncia no puede ser inducida. Es un acto al cual el trabajador tiene una libre potestad y voluntad. Pero, ¿cuál es el detalle, el aspecto triste? Lo que te iba a decir. Existe un periodo llamado periodo de prueba. El periodo de prueba, que abarca 3 meses y abarca más tiempo, justamente hay una diapositiva respecto a eso, es un periodo en el cual el trabajador ser separado de la entidad sin una causal necesaria, a libre voluntad del empleador o de la empresa. Pero atenta a esto, el hecho de poder hacer esta separación a libre voluntad de la empresa no indica que no deban pagarte tanto la remuneración como los beneficios acordes que has ganado hasta ese momento, siempre y cuando tengan más de 30 días en esa entidad. Entonces, ¿procede la separación? Sí. ¿Procede el cobro de beneficios? También. Pero tiene el derecho el empleador dentro de esos 3 meses, dentro de ese lapso de 3 meses, de poder finalizar la relación laboral. Sí, tiene esa potestad. Pasados los 3 meses, es a través de una causa justificada. Detalle curioso, justamente es una diapositiva que he preparado y que la vamos a tocar más adelante. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, Oja. No, no Muchas te gracias. preocupes, para ayudarle siempre. Tocamos al toque principios que regulan la relación laboral. Principios constitucionales. Igualdad de oportunidades sin discriminación. Traducción. Si a mí me ascienden, me aumentan el sueldo o ingreso a trabajar a un lugar, que sea por mi capacidad. No porque tengo una mejor presencia o porque vengo de una zona X o porque vengo de una universidad Z. Esos son factores de discriminación. Ojo, se evalúa la capacidad del trabajador directamente. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, lo que justamente hemos hecho con el ejemplo de tu compañera Maripaz. No puede nadie decirte no cobres, ¿no? Renuncia, ¿no? No hagas efectivo tu remuneración. No, son derechos reconocidos por la Constitución y que tienes justamente que hacerlo respetar. Y, perdón, interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Las normas son interpretadas en beneficio justamente del trabajador. Muy bien. Ahora,
Hay una consulta un poquito larga que me han hecho por el chat, no te preocupes, la vamos a No te responder. preocupes, yo aquí estoy anotando todas las aportaciones y luego en la parte que culminas las vamos a desarrollar. Perfecto, gracias, Karim. Artículo 27 de la Constitución, protección frente al de trabajador frente al despido arbitrario. No te pueden despedir así nomás. Resumen violento, no te pueden despedir a menos que tengas una causa justificada. Pero doctor, profesor, usted ha dicho hace un momento de que se puede cesar la relación laboral sin motivo dentro del periodo de prueba. Fuera de los 3 meses, tienen que decirte el por qué. Causa justa, darte días, comunicarte el por qué, darte días para que respondas, entre otros requisitos acorde a la ley. No solamente constitucional, sino la ley conexa del trabajo. Artículo 28 de la Constitución, derecho colectivo del trabajador. Tenemos derecho a la sindicación, negociación colectiva, el derecho a la huelga, obviamente debidamente justificada, porque el Estado reconoce la huelga. Tienes derecho a afiliarte o no afiliarte a un sindicato, porque también existen algunos casos en los cuales los trabajadores quieren obligarte a afiliarte a un proceso de sindicación laboral. Eso no es correcto. Tú tienes la libertad de afiliarte o no afiliarte. El Estado también fomenta la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales en común acuerdo con los trabajadores y regula el derecho a huelga para una armonía social. También el trabajador puede participar en las utilidades. Ahora, vamos a este punto interesantísimo. Atentos todos. ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo, una lectura sucinta, el acuerdo de voluntades entre dos partes, trabajador, empleador. A través de un documento dejamos constancia del acto en el cual vamos a empezar una relación laboral. Máxima atención, por favor, a esto. Esta parte es vital, muy importante. Genética. ¿Cuáles son los elementos esenciales del trabajo? Prestación personal de servicios, subordinación, remuneración. Les pongo el ejemplo más sencillo. Vamos a un ejemplo culinario. Famoso ceviche. Tengo cebolla, pescado en trozos, limón, ¿no? Y sal. Si quito uno de esos 4 elementos, deja de ser ceviche. Oye, no tiene cebolla. Ah, bueno, pasa a ser tiradito. No tiene pescado, es ensalada. No tiene sal, plato insípido. Entonces, si yo elimino uno de estos elementos en el contrato de trabajo, no es relación laboral. ¿Y en qué consiste cada uno de estos elementos? Disculpen, antes de continuar. En los PowerPoint, en la parte final, si se dan cuenta, en la parte inferior, izquierda en este caso, están las bases normativas o el marco legal que justamente me va a apoyar en la exposición. No lo menciono, ya es parte de la diapositiva, por ejemplo, donde figura, les hago este ejemplo para ya no explicarlo más adelante, donde figuran los elementos del contrato de trabajo. El inferior dice artículo 4, 5, 6 y 9 del Decreto Supremo 003-97-TR, también está en el artículo 23.2 de la Ley 29497, y también existe jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Constitucional 05205-2011, AA. Muy bien. Detalle importante. Ahora sí aclaro lo que iba a decir al inicio. Recordamos que dije que había 3 fuentes básicas del derecho. Existen múltiples fuentes, pero existen 3 principales. La ley, la jurisprudencia y la doctrina. La ley son las normas escritas, son las normas que nos rigen como sociedad. La jurisprudencia, máxima atención, la jurisprudencia son las sentencias de los tribunales diversos que sirven como referencia para poder justamente tomar esa referencia como marco legal. La sentencia del Tribunal Constitucional, cuando ellas lo indican, son tomadas con rango de ley. Es decir, esta sentencia, que por ejemplo está en pantalla, ha determinado que las partes del contrato de trabajo son las que tenemos en la diapositiva. La doctrina, bueno, lo explico por cultura general, la doctrina son las opiniones de juristas especializados en la materia, no de cualquier abogado, sino de un jurista que tiene una fama imperecedera. Un ejemplo, Calamandrei, ¿no? Entre otros. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Ahora ya no detallo esas leyes porque van a verlas en cada diapositiva. ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Prestación personal de servicios. Primera, ¿por qué? Si me contratan a mí, yo no voy a llamar a Juanito, yo no voy a llamar a Pepito, yo no voy a llamar a Flor, yo no voy a llamar a X persona para que haga el trabajo por mí. Si me están contratando a mí, yo tengo que hacer ese trabajo. Prestación personal de servicios. 2, subordinación. Tengo un jefe. Y este jefe va a decir lo que tengo que hacer. Porque también existe el derecho del empleador que está dentro de su facultad de fiscalización, control, dentro de su facultad de decisión, de decirme,
Stalin, haz este informe, haz esta adenda, analiza este contrato, analiza tal cosa. Si el empleador me lo dice, yo tengo que obedecer, porque soy su empleado, subordinado a su voluntad laboral. Tercera y la parte más gratificante, remuneración. Es decir, toda acción laboral tiene que recibir una remuneración y estos 3 elementos deben figurar en el contrato de trabajo. Ah, si no figura uno de estos 3 elementos, ¿qué cosa es? Será cualquier otro tipo de relación menos laboral de contrato de trabajo. Puede ser, por ejemplo, una relación conocida como SNP, los servicios no personales, en los cuales tú, cuando eres locador, emites recibos por honorarios. Que, disculpe, doctor, ¿eso no es un trabajador? No. No tiene uno de los 3 elementos. ¿Cuál es dato curioso? ¿Cuál es el elemento que no tiene el locador de servicios? El que presta servicios no personales. La subordinación. ¿Por qué? Porque él hace el servicio, prestación personal, recibe un pago, remuneración. ¿Está subordinado? ¿Tiene un jefe? Se le contrata para que haga un servicio, pero él lo hace a su libre voluntad y criterio y conocimiento. Quitándole un elemento, entonces no es contrato de trabajo. Muy bien. Ahora, muy bien, justamente respondió ahí adecuadamente la señorita Corbeñas. ¿Qué es un contrato de trabajo a tiempo indeterminado? Son los contratos celebrados entre trabajador y empleador sin necesidad de señalar un plazo de vencimiento, sin necesidad de señalar un plazo de vencimiento. Perdóname. Ya, sin querer moví la diapositiva, discúlpenme. Los contratos de trabajo indeterminados son aquellos que tienen inicio, pero no tienen fin. ¿Qué significa? Imaginemos, entras tú a una empresa y te dicen, señor Viera, señorita Antoinette, señorita Maripaz, señor González, usted va a empezar a trabajar en la empresa, ¿no? Pepito S.A. Firme su contrato. Ah, perfecto. ¿De cuándo a cuándo? Desde el, ¿qué fecha estamos? Desde el 7 de noviembre, sí, 2020. Fecha fin. No, señor, es un contrato de trabajo indeterminado. ¿Qué significa? Que no tiene una fecha fin. ¿Qué significa eso? En un resumen más sencillo. Significa de que, salvo bajo una causal determinada por ley, no puede salir de ese trabajo. Los contratos indeterminados, obviamente, son los excelentes, ¿no? Son los mejores. ¿Por qué? Porque tienes lo que se llama una tranquilidad laboral para poder definir a través de un préstamo, poder hacer acciones de proyectarte en estudios con la familia. Entonces, pero acá les hago la pregunta, que justamente está al costado de la carita interrogante. ¿Un contrato a plazo indeterminado es sinónimo de estabilidad laboral? Yo les hago una interpretación, una opinión. Es mi opinión. No. Algunos autores dicen que sí, otros dicen que no. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que no. ¿Por qué no es sinónimo de estabilidad laboral? Porque, obviamente, el contrato indeterminado se ve sujeto a una causal de despido justificada. Es cierto, tienes una relativa estabilidad, pero, obviamente, el contrato de trabajo indeterminado también se ve sujeto ¿a qué? A que si tú realizas una acción que baja tu producción, una acción que puede también interpretarse como en contra de la empresa o múltiples causales, puede ser derivada en un despido. La verdad, la estabilidad laboral absoluta no existe. ¿Por qué? Porque obviamente cualquiera puede cometer un error dentro del trabajo y ese error pagarlo con una llamada de atención, un proceso de memorándum o bien un despido en el caso de lo más grave, ¿no? Muy bien, pero sí te da una tranquilidad, obviamente, una relación de trabajo indeterminada. ¿En qué consiste, dice acá la pregunta, los contratos de trabajo sujetos a modalidad, plazo fijo determinados? Estos son los contratos más comunes. Los contratos de trabajo fijos determinados o modales también se les conoce. La diapositiva dice, son los contratos sustentados de manera taxativa en nuestra legislación, es decir, existen contratos exactos, contrato de obra determinada, contrato de emergencia, contrato de nueva actividad, entre otras cosas, ¿no? Son varios tipos de contratos. Ahora, la pregunta es, bueno, por ahí me pregunta Crisóstomo, ¿no deberíamos aceptar un contrato indefinido? Claro que deberías aceptarlo, es el mejor de todos, te puedes proyectar. El contrato de trabajo indefinido o indeterminado debe aceptarse, tiene los beneficios que cualquier otro contrato posee, no tiene fecha fin, pero obviamente está sujeto a tener una buena corrección laboral o una buena acción como en todos los demás contratos.
Lo que yo me refiero es que la palabra estabilidad laboral es interpretativa y para mí no existe de una forma tal cual muchos la consideran. Dicen, yo soy indeterminado, estoy para siempre en la empresa o en el sector estatal. No, cometes faltas, se te saca. Bueno, en el sector estatal es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, se da igual. Los contratos modales o sujetos a un plazo fijo, ¿ya? Son aquellos que tienen inicio y tienen fin. Te contrato enero 2020, acaba julio 2020. ¿Puedo continuar? Me dices a mí como empleador, no quiero. Dime la causa justa por la cual no puedo continuar. No es mi obligación. El contrato tiene una fecha fin. No tengo por qué decirte por qué no quiero renovarte. Son contratos en los cuales tú sabes ya cuándo va a acabar. Y es voluntad del empleador, obviamente, si tú aceptas, a continuar, claro, a continuar con la relación laboral. Muy bien. No, señor, a ver, y respondiendo al señor Leonardo, no, el contrato indeterminado no significa que únicamente vas a hacer una única acción, porque dentro de una empresa existe lo que es la promoción laboral, traducción, los ascensos. Muy bien. No te pueden sacar de la nada, obviamente, señor Delgado, no pueden sacarte de la nada para cualquiera de los temas, para cualquier tipo de contrato. Señorita Diana levantó la mano, dame un segundo para acabar esta diapo y te cedo la palabra. Muy bien. Es indispensable, hay una pregunta, que los contratos de trabajo a plazo fijo se realicen por escrito y se precise el servicio concreto que se prestará. Sí, atentos a esto. Para cuando empiezas una relación laboral en un contrato determinado, o sea, fecha inicio, fecha fin, tiene que ser por escrito. Tiene que contar en un documento por escrito la fecha de inicio y la fecha fin. ¿Por qué? Ahora tú me dirás, doctor, yo entré a trabajar y no tuve contrato. Felicidades, eres indeterminado. ¿Qué está diciendo? La ley dice que hay actos jurídicos, hay acciones legales que pueden darse por escrito y otras acciones legales que pueden darse de manera verbal. Y una de las poquísimas acciones que pueden darse de manera verbal son los contratos indeterminados. Cuando tú entras a una empresa sin firmar contrato, se infiere automáticamente, y la ley lo dice, que eres parte de una planilla indeterminada, como justamente le estamos diciendo. Muy bien. Si tú no firmas un contrato, ¿no? Si tú no firmas un contrato, pasas a ser parte de la planilla indeterminada y, importante esto, en todo contrato, caso que lo firmes, en todo contrato siempre tiene que ir el objeto de la contratación laboral. ¿Qué significa? Que tiene que decir por qué lo firmas, para qué lo firmas y qué función vas a hacer. Es importante eso, ¿sí? Porque no pueden mandarte a hacer acciones que están por encima o de repente también por debajo de tu objeto original de contratación laboral, porque eso puede ser tomado como hostilidad. No te van a contratar de repente, un ejemplo, para ser el psicólogo de la empresa en área de recursos humanos, o de repente para ser el psicólogo clínico en mi empresa privada, y después te van a, con todo respeto, después te van a poner a barrer lavar un plato o a barrer los suelos. Funciones por debajo. Ni tampoco te van a decir, oye, gerénciame todo el local. De repente tú no estás capacitado para ello. Funciones por encima. Entonces, el objeto de la contratación siempre tiene que estar determinado. Muy bien. Ahora, hay varias preguntas. Las preguntas están naciendo como las flores en primavera. Quiero avanzar un poquito más para poder justamente desarrollar todas las ideas que tengo, tanto en la diapositiva como en la mente. Creo que al finalizar vamos a responder las preguntas. ¿En qué caso se produce la desnaturalización de los contratos? ¿Y qué efecto tiene? ¿Qué cosa es una desnaturalización de contrato? Es cuando yo te firmo un contrato por A y acabas haciendo C. Si tú firmas A y acabas haciendo C, pasas a formar parte de una planilla indeterminada. ¿Qué significa? Pasas a formar parte de una planilla estable. No tiene tu contrato fin. Perfecto. Y tienes que esmerarte para que no haya una causal justa de despido. Muy bien. ¿Cuáles son los casos en los cuales un contrato se desnaturaliza? 4 supuestos. La ley abajo. Laborar después de la fecha de vencimiento estipulada en el contrato. Tu contrato acababa el 31 de julio. Te hicieron trabajar el 1 de agosto. Felicidades. Indeterminado. Se desnaturaliza. Punto 2. Cuando el trabajador continúa efectuando servicios efectivos, una vez que ha finalizado el contrato de obra o de servicio específico, hay contratos que tienen nombre propio. Si estos contratos, totalmente ligados al punto anterior, al punto 1, tienen una fecha exacta de fin
y continúas laborando para la misma empresa en otra actividad, también se desnaturaliza y pasas a ser indeterminado. Número 3. Si el trabajador en un contrato de suplencia continúa con sus labores, importante esto, atentos, 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 es importante. Contrato de suplencia, ¿qué cosa es? Es un contrato en el cual tú entras a trabajar porque estás reemplazando a una persona que por motivos médicos, por motivo de licencia, por motivo de gestación, vamos a llamarle así, para que me entienda más directamente, deja de trabajar momentáneamente en la empresa. Sale él o ella, entras tú. Eres un suplente. Es un contrato que tiene inicio y fin. Pero ¿qué pasa? Si el contrato acaba, el titular al que está reemplazando no regresa y tú continúas trabajando, tú pasas a ser parte de esa planilla estable. Pregunta, ¿qué pasa con esa persona que no ha ingresado? ¿Que pierde su trabajo? ¿Tú, en un lenguaje criollo, serruchaste el puesto? No. Esa persona, titular de la acción, perdón, titular del trabajo, regresa. Y tendría entonces la empresa no un trabajador, sino 2 más. Muy bien. Una cuarta opción. ¿Cuándo se desnaturaliza un contrato? Cuando se demuestra la existencia de simulación o fraude en la relación laboral. Un ejemplo, los más conocidos, los locadores, servicios no personales. Trabajas para una empresa, perdón, estás brindando servicios, esa es la palabra, a una empresa, tienes tu remuneración, prestas personalmente el servicio, servicios no personales, no tienes subordinación, pero ¿qué ocurre? De repente esta persona te dice, oye, dame tu recibo, vas a continuar 5 o 6 meses, ya. Te voy a dar un correo institucional, ya. Vas a recibir directamente órdenes de mi parte, ya. Pero vas a seguir dando recibo por horarios, ¿ah? ¿Por qué? Porque eso impide, el recibo por horario impide que tú puedas tener acceso a los beneficios sociales. Pero si el Estado detecta, oye, esto huele a la relación laboral, tienes un correo institucional, tienes una remuneración, recibes órdenes, entonces esta es una simulación o fraude. Pasas a ser parte de una planilla indeterminada. Muy bien. ¿Qué cosa es la primacía de la realidad? La primacía de la realidad es un principio muy importante. Lo leo rápidamente. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en documentos o contratos, se otorga preferencia a lo primero. Traducción. Si tú estás realizando una acción X dentro del trabajo, ¿ya? Y eso contradice lo estipulado en el contrato, obviamente prima la acción que estás realizando. Si esto te beneficia, excelente. Se aplica la primacía de la realidad. ¿Qué significa? De repente contrato a una persona, vamos al ejemplo más sencillo, como operario de producción, ¿ya? Ganando 930. Pero de repente esta persona es tan hábil que no solamente lo pongo a hacer trabajo de operario de producción, sino también de jefe de almacén. Me cataloga los productos, me saca el Excel, todo excelente. Pero hay un detalle importante. Disculpe la vista. Esta persona no debería ganar 930. Un supervisor de asistente de producción, ¿no? Un ejemplo, ganaría 1.500. Es decir, casi 600 soles más. ¿Qué hace esta persona? Dice, oye, primacía de la realidad. Mi contrato dice operario de producción, pero estoy haciendo acciones que ameritan mayor complejidad y ameritan un sueldo mayor. Entonces la primacía de la realidad permite justamente aplicar esto. Muy bien. ¿En qué consiste el periodo? Justamente, a raíz de una pequeña consulta que hemos tenido tu compañera, ¿qué es el periodo de prueba en un contrato de trabajo? Es el tiempo de transición en el cual, debe decir, discúlpeme la sintaxis, se sujeta al trabajador a efecto de evaluar su idoneidad para el puesto que ha sido contratado. En resumen, te evalúo para ver si estás haciendo una buena chamba, si estás haciendo un buen trabajo, o si estás acorde con la mentalidad de la empresa. ¿Cuánto tiempo es el periodo de prueba? 3 meses. ¿Y por qué se llama periodo de prueba? Porque en el periodo de prueba es el único periodo en el cual no puedo, escúchame, no debo darte una causal justa de despido. Dentro de esos 3 meses, de repente pasa un mes, una semana o 2 meses, y al día siguiente vienes y te digo, señor Juan Pérez, ha sido su último día en la empresa, gracias por los servicios prestados. Y tú te quedas, ¿pero qué pasó? No pasó nada, periodo de prueba. ¿El empleador está facultado a esto? Sí. Pasa de los 3 meses, de repente 3 meses, un día, y el empresario te dice, señor Juan Pérez, ha sido un gusto, gracias por estar aquí, discúlpame, momento, son 3 meses y un día, no me puedes sacar así nomás, tienes que decirme a través de una comunicación previa, yo tengo tantos días también para responder, ¿por qué me estás separando? No existe un despido de esa naturaleza, porque sería un despido injustificado.
la pregunta en la parte inferior de la diapositiva. ¿El periodo de prueba se puede extender? Sí. Para los trabajadores de confianza se puede extender hasta 6 meses y para los trabajadores de dirección hasta 1 año. Muy bien. Se puede solicitar, esto es importante, la presentación del certificado de antecedentes penales como requisito para la oferta de trabajo. Es decir, tienes tú una oferta de trabajo y te dice, momento, anda ve al Banco de la Nación y paga tu tasa y tramítalo después ahí en la oficina de Bancay, tu certificado de antecedentes penales, queremos ver si estás limpio. Discúlpame el lenguaje, pero así hablan las empresas. ¿Yo tengo la obligación de presentarlo? No. Porque según la ley 29607, establece la simplificación de estos actos. Y puedo, en el tema de lo penal, presentar, ¿qué cosa? En reemplazo de estos documentos, puedo sacarlos si deseo, pero en reemplazo de esto puedo presentar, la ley dice, una declaración jurada. ¿Qué cosa es una declaración jurada? Documento en el cual yo digo, yo, Juan Pérez, soy una persona que no tiene antecedentes penales. Pero hay un detalle, ¿eh? Eso es para postular. Obviamente la empresa tiene un proceso llamado fiscalización posterior. ¿Qué significa? Si yo, empresario, bacán, Juan Pérez, no tienes antecedentes, perfecto, ingresa a trabajar, porque no es un requisito para poder postular a un puesto de trabajo, ¿no? Yo confirmo la declaración jurada, hago mi confirmación posterior, mi revisión posterior, y veo, oye, no, Juan Pérez, ¿qué es esto? Robo agravado, invasión de propiedad, tenencia, tiene un montón de denuncias y demandas. No, tienes antecedentes, discúlpame, me mentiste y por lo tanto te puedo despedir. El mentir eso en una declaración jurada tiene sanciones conforme a ley. Detalle importante, en la pantalla está un documento que se llama Certificado Único Laboral. Ingresen a la web, ustedes son más electrónicos que yo. Busquen Certificado Único Laboral, es un documento que tú puedes sacarlo vía web solamente con los datos de tu DNI y una vez que haces esto, puedes obtener a través de esta página de manera gratuita todos tus antecedentes policiales, judiciales y penales. Es más, en los casos en los cuales haya comunicación con la interconectividad del sector estatal o privado, aparece el colegio donde has estado. Es más, aparecen tus datos de ley. Último, la YAPA, aparece en los lugares donde has trabajado, siempre y cuando estos lugares hayan tenido una planilla. Has estado en la legal. Bonito es el certificado único laboral. Yo recomiendo que creen su usuario y lo utilicen. Lo pueden utilizar indistintamente, cuantas veces quieran. ¿Qué cosa es la remuneración? La remuneración es lo que percibe, atento a esto, porque algunos me dicen, es la plata, es el dinero, es el money, el cash. No, momento. Es lo que representa lo que percibe el trabajador por los servicios prestados, siempre y cuando sea su libre disposición, traducción, siempre y cuando pueda hacer con esto lo que quiera. Dentro de la remuneración, obviamente, se considera los beneficios sociales, como la CTS, vacaciones, indemnización, los aportes que hace la empresa, que son la de salud, tu descuento del FP o al ONP, etc. Pero ¿por qué no me enfoco en el tema del dinero? Porque la remuneración también puede ser pagada en especies. No en especias, como dice el meme, sino en especies. Significa que me pueden pagar con comida, con alimentos envasados, con arroz, así, sí. Pueden hacer una mixtura, pagarme una cantidad, dinero, una cantidad en especies, sí. Voy al extremo, ¿pueden pagarme totalmente en especies? Sí, siempre y cuando quede por escrito, obviamente, en todos los casos. ¿Por qué se hace esto? Porque existen algunas comunidades en las cuales valoran más los productos que el dinero. Hay lugares del país en los cuales el aceite y la sal, suena curioso, estamos en Lima, lo sé, pero el aceite, la sal, elementos básicos como las especias, no son fáciles de conseguir y son caros. Es interesante. ¿Qué es la jornada de trabajo, señores? Es el tiempo, lo leo rápidamente, tiempo semanal, mensual, en algunos casos al año, anual, ¿no? Que debe estimar el trabajador para prestar los servicios en favor del empleador dentro de la relación laboral. Es decir, es el tiempo en el cual tú prestas tu fuerza de trabajo, tu conocimiento, quedas a disposición del empleador para que pueda justamente hacer las acciones dentro de esta entidad. Plazos máximos de la jornada de trabajo, 8 horas diarias o, atentos a esta conjunción, o 48 horas semanales, tiempo completo. Si estás en tiempo parcial, 4 horas diarias o 24 horas semanales. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, de que un día
Un ejemplo, yo no puedo trabajar más de las 8 horas diarias, me dirás. Sí, pero también puedes tener un horario en el cual te pongan, mira, 10 horas un día, 10 horas otro día, 10 horas otro día, 10 horas otro día, perfecto, y 8 horas al final del viernes. 48 horas semanales. ¿Por qué? Porque si tú trabajas de 8 a 5, de lunes a sábado, se cumplen las 48 horas. Recuerda, el horario de la jornada alimentaria, del almuerzo, no está incluido dentro de este periodo. Puedes trabajar entonces en tiempos partidos o respetando como máximo 48 horas semanales. Generalmente se obedece las 8 horas diarias, generalmente. Y eso también aplica para el tema part-time. Como vemos en la imagen, hay personas que piensan de que la jornada laboral dura mucho más, ¿no? Piensan que abarca también fin de semana. Es por eso también que el Estado hace menos de una semana ha sacado el derecho a la desconexión digital. Porque en el tema de trabajo remoto hay muchas personas, muchos empleadores que piensan, estás en tu casa, perfecto, tu horario de trabajo acaba a las 6, continúa, mándame el informe a las 9. No, señor. Yo apago mi celular a las 5 en punto. Es mi derecho. Obviamente no todos los casos se aplican, ¿no? Otra pregunta. ¿El empleador debe seguir un procedimiento para modificar la jornada y horario de trabajo de los trabajadores? Claro, claro, porque tú como empleador puedes modificar el horario, pero este es el procedimiento. Tienes que comunicarlo con 8 días de anticipación. ¿Y a quién se le envía esta comunicación? Al sindicato. De repente tu empresa no tiene el número adecuado para sindicato, al representante de los trabajadores. De repente tu empresa nunca tenía un representante, se envía comunicación a cada trabajador. Los trabajadores, dice, también pueden solicitar una reunión con el empleador dentro de los 3 días siguientes de recibir esta comunicación. La reunión se concretiza 3 días después. ¿Qué pasa en caso de no llegar a un acuerdo a esta reunión? El empleador realiza la modificación. ¿No llegas a un acuerdo con los trabajadores? Realizo la modificación. Se tiene que hacer. Cambio el horario, cambio la jornada. Ahora la pregunta es, si el trabajador se ve muy perjudicado con este cambio, ¿qué puede hacer? Fácil. Puede quejarse ante la autoridad inspectiva de trabajo, que es ante el Ministerio de Trabajo o ante la SUNAFIL. ¿Qué ocurre en caso suceda un evento fortuito, un caso fortuito o de fuerza mayor? Se hace el mismo procedimiento, el empleador puede cambiar el horario. Obviamente potestad de los trabajadores de ver aceptarlo o no, pero hay casos en los cuales ha habido, por ejemplo, en el 98, en el 2000, los famosos huaicos, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes no son tan mayores, pero afectaba justamente el desempeño de las empresas, ¿no? ¿Qué procedimiento se hace si el empleador quiere cambiar el horario de refrigerio? Se hace el mismo procedimiento que he descrito, comunicación previa con 8 días, 3 días de respuesta, todos los mismos pasos. Muy bien. Dato curioso, ¿cuánto es lo mínimo para refrigerio? Si me dicen 1 hora, estamos mal. Son 45 minutos. Si te dan 1 hora, te están regalando 15 minutos y agradezcamos por ello. ¿Qué se entiende por horas extra y cuánto debe pagar el empleador por estas horas extras? Las horas extras son las que tú trabajas fuera de tu horario. Simple, sencillo. Tu horario de 8 a 5, trabajas hasta 6, 7, esas son horas extra. ¿Y cómo se determina? Obviamente tienen que ser voluntarias. Nosotros nos quedamos haciendo horas extras porque queremos. Ya. ¿Y cómo se determina el pago de las horas extra? Sencillo. Si te quedan 2 horas extras, las primeras 2 horas se determinan con el 25% del valor hora. Lo hago de forma más sencilla, ¿ya? Más sencilla. Tienes que sacar primero el costo del valor por hora que tú ganas. Un ejemplo, pongo el sueldo mínimo. 930, ¿cómo se saca el valor hora? 930, entre 30, así se hace, ¿ah? Ya entre todo, incluido fin de semana, porque también te pagan sábado y domingo. Entre 30 sale un precio por día. Y a ese día lo divides entre 8. Y ese valor es el precio por hora. Entonces, a ese valor, sácale el 25% y eso es lo que deben pagarte de más por cada hora que trabajas. Un ejemplo, imaginemos que sale 2, 3 soles el valor por hora, tendría que pagarle 25% más, 3 soles y tantos, por cada hora de sobretiempo que trabajas. Pero si te vas para la tercera hora de jornada extra, de sobretiempo, ahí ya no es 25% valor hora, es 35% para toda la demás, la tercera, la cuarta, la quinta hora que te quedes trabajando. Muy bien. ¿Qué pasa si de repente haces sobretiempo? No te quedas hasta las 6, de 5 a 6, hora exacta, no, te quedas de 5 a 5 y 20.
chambeando de manera efectiva, trabajando de manera evidente. Ah, perfecto. A ese tiempo, sácale el valor porcentual también. Es decir, divide la hora entre 60, sácale el valor por minuto y eso es lo que deben pagarte. Exactamente de manera proporcional. ¿Qué es el teletrabajo? Señores, muchas personas, ya para ir finalizando ya nuestra pequeña exposición, el teletrabajo lo confunden con el trabajo remoto. Recordemos que el teletrabajo es el hermano mayor, ¿ya? Pero que le vendió su derecho por un plato de lentejas al hermano menor, que es el trabajo remoto, como la palabra dijo en Esaú y Jacob. ¿Qué pasó? El trabajo remoto ya existía antes, con la ley 30036, y justamente fue regulado con el decreto supremo 017-2015, o el reglamento de la ley, que es el teletrabajo, la labor que yo realizo de manera ajena al lugar de prestación física de la empresa, muy bien, utilizando, los medios de comunicación digital, virtual o conexos, telefónicos también, muy bien. Es un medio en el cual yo no presto mi labor de manera física. Ahora, uso y cuidado de los equipos. Atentos a esto. Atentos a esto. Esto va de la mano en la ley con los requisitos formales. En el teletrabajo hay un detalle muy importante. El teletrabajo dice esto. Perdón. Disculpen. En el teletrabajo se dice esto. Si yo realizo teletrabajo y estoy poniendo mi computadora o mi laptop, como en este caso, me lo tienes que reconocer. ¿En qué valor? Un valor porcentual al mercado, podemos quedar en una cifra, pero me tienes que reconocer que yo estoy usando los equipos. Si es que tú no me lo proporcionas. ¿Qué pasa si el empleador proporciona los equipos? Ah, perfecto. Entonces, tú me los proporcionas, tienes que comprometerte a cuidármelos. Porque obviamente, si se malogra o lo pones junto a una fuente de agua o lo pones encima de un microondas, se va a malograr. Tienes que tú responder por este equipo. El teletrabajo es voluntario y reversible. Claro, si yo quiero pasar al teletrabajo o de repente... Es más, vamos a un ejemplo más extremo. El empleador te dice, pasas a teletrabajo de mañana. Momento. Paso si yo también lo deseo. Coordinan entre ambas partes, se deja constancia por escrito, importante, por escrito, y pasas esta modalidad. ¿Es reversible? Claro, de repente estás en tu casa y la bulla de los carros, los caninos, hay interrupción a cada 5 momentos, te tocan la puerta, ya, no puedes seguir trabajando en tu casa. Empleador, vuelvo a trabajar presencial en la oficina mañana. Momento, te va a decir el empleador. Yo voy a coordinar contigo si esto se produce. ¿Qué quiere decir? Que si ambas partes lo acuerdan, tú puedes volver otra vez de manera presencial a la empresa. Interesante, ¿eh? No es voluntad solamente del empleador. Derecho y obligaciones, los mismos que en cualquier régimen regular de trabajo. Beneficios sociales, etc. Es exactamente lo mismo. Importante, esto sí, la jornada de trabajo obviamente tiene que ser la misma que hemos especificado, la misma de la ley, máximo 8 horas diarias o 48 semanales, caso de jornada completa. Forma de teletrabajo, ya para pasar a la siguiente diapo, puede ser total o mixta. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar ajeno a la empresa de manera total, las 8 horas todos los días de semana, o bien de manera mixta, puedo ir 3 días y en mi casa tengo 2, o puedo estar en mi casa 3 y en el trabajo 2. Variante del teletrabajo. Lo que sí es importante recordar es esto. El teletrabajo tiene que constar por escrito en un documento y todas las variantes tienen que ser por escrito. Esa es la diferencia básica con la cual vamos a ver más adelante acerca de lo que es el trabajo remoto. A ver. Aquí está. Acá hago una pequeña reseña, ¿ya? La leo rápidamente. El 11 de marzo de este año se publica el decreto de urgencia 025-2020, donde se dictan medidas para poder prevenir el contagio del coronavirus. ¿Por qué? Porque ya el 11 de marzo ya nos dimos cuenta, oye, esto está avanzando. La pandemia está avanzando y está creciendo. ¿Qué hacemos? Sacamos esta norma. Señores, por si acaso existe el teletrabajo, dense cuenta que existe el teletrabajo y también lo podemos utilizar. El artículo 12, justamente de esta ley que acabo de citar en pantalla, lo indicaba. ¿Para qué? Para que pudiéramos observar justamente esta variante. Pero, ¿qué ocurrió? Nos ganó la pandemia. El 15-16, el presidente Vizcarra sale y dice la medida de aislamiento social obligatorio y aparece justamente la norma de trabajo remoto el 15 de marzo. Muy bien, ¿para qué? Para buscar frenar el avance del coronavirus. Pero, ¿qué cosa es el trabajo remoto?
¿Qué diferencia hay con el teletrabajo? Primero que el trabajo remoto es exactamente el mismo concepto que el teletrabajo. Lugar donde yo desarrollo mis acciones laborales utilizando medios digitales, de conexión, de comunicación o telefónicos. Pero, bueno, hay una pequeña diferencia en el concepto. Dice, desde mi domicilio o lugar de aislamiento social. Segundo, bueno, lo acabo de mencionar, concepto domiciliario, donde tú estás realizando tus funciones. Importante esta diferencia. Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. Puede ser cualquier medio, cualquier método digital, eso es indistinto. Ámbito de aplicación a todos los trabajadores que puedan hacer esta variante. Aquí me quería ir, discúlpame, pero lo importante. Comunicación de trabajo remoto a diferencia del teletrabajo. Hemos dicho y he resaltado, el teletrabajo tenía que ser, disculpen, el teletrabajo tenía que ser plasmado en la escritura, en un contrato o en una adenda. En el trabajo remoto, cuando este se produce, no. Como era contexto de pandemia, te escribían, señor Juan Pérez, a partir del día de mañana pasa a trabajo remoto. Profesor, y eso no es en desacuerdo con el teletrabajo. En el teletrabajo te pedían permiso para pasar, o sea, tenías que llegar a un acuerdo. No permiso, tenía que haber un acuerdo entre ambas partes. En el trabajo remoto no, es voluntad del empresario, del empleador. Te pasaba y te mandaba una comunicación que podía ser digital. Obviamente, esta comunicación tenía que tener varios supuestos, eso está dentro de la ley. No lo detallo porque ya no es parte de la exposición. Pero tenía que tener estos supuestos y podías mandárselo por correo, por Messenger, por WhatsApp, por mensaje de Instagram, por mensaje de texto. Puedes mandárselo por todo lugar. Es decir, no había la formalidad de la escritura. Muy importante. Reglas de seguridad y salud del trabajo remoto, se observan obviamente las mismas que rigen los regímenes regulares. Jornada laboral, lo mismo, 8 horas diarias máximo, 48 semanales mínimo. ¿Las prácticas, modalidades formativas laborales pueden hacerse a través de trabajo remoto? Sí, se puede hacer, pero obviamente dentro de los límites que implica justamente también la conexión remota. No pueden exceder los límites. En el caso de pre, 6 horas diarias, en el caso de pro, 8 horas diarias máximo. Priorización de grupo de riesgo, obviamente, si iban a pasar a la modalidad remota, personas con discapacidad, personas que tuvieran una gestación avanzada, personas con pacientes oncológicos y demás causales que está dentro de la ley. Y ahora, dense cuenta de una importante diferencia. ¿Qué pasó con los equipos? Doctor, yo veo que está trabajando con su laptop remotamente. Sí, me imagino que le estarán compensando por ese uso de laptop. No. En el trabajo remoto, yo como empleador puedo brindarte los equipos. Pero si tú usas el tuyo, no te lo compensan. Quedó abierto justamente ese punto. A propósito, analicemos. Muy bien, señores. Y ya para finalizar, la penúltima diapositiva. La ética en el trabajo. Debemos tener justamente una conducta ética, una conducta adecuada para poder generar un buen entorno de desarrollo, tanto laboral como profesional. Y obviamente, bueno, en el sector privado es un poco más abierto. ¿Por qué? Porque no existe una ley de la ética, porque la ética va de la mano con el comportamiento, ¿no? A diferencia del sector público, que hay una ley de ética del trabajador público. Muy bien, pero obviamente dentro de la ética del trabajo en el sector privado es hacer las tareas bien, hacerlo con la mejor calidad posible y debe ser transparente, honesto e íntegro. Finalmente, la ética en el sector público está con una ley, la 27815, y hay principios: lealtad al Estado de Derecho, respeto, probidad, veracidad, lealtad de obediencia, eficiencia, idoneidad y justicia y equidad. Obviamente estos son los principios que nos rigen a nosotros como trabajadores públicos, como funcionarios o como servidores públicos. Y si por A o B no se cumplen estos supuestos, somos merecedores de una llamada de atención, pero si a la vez de no cumplir estos supuestos incumplidos permiten la realización de actos de otra naturaleza que pueden conllevar a un delito, se aplica la normativa correspondiente a ello. Es por eso entonces que se recomienda, sector público y sector privado, trabajemos bien, tranquilos, hagamos siempre lo mejor. Créame que eso nos va a permitir llevar mucho más tranquilo un regreso a casa, una desconexión para estar con nuestros seres queridos y para poder justamente tener una mayor tranquilidad en el tema laboral. Sin nada más que agregar, les agradezco muchísimo por su atención y recuerden un pequeño latinazgo, discúlpame, soy un poco fanático,
Fabre et suiae quisque fortunae. Cada hombre es el artesano de su futuro. Muy amables, gracias por la atención prestada y por las preguntas, y le doy el pase a Karin para que nos pueda justamente seguir con esta espléndida didáctica que tiene ella, que es su metodología de clase. Gracias, Stalin, muy amable, pero no quiero dejar pasar aquí algunos comentarios, varias preguntas que he visto, y me gustaría a ver si los que han anotado aquí y han escrito por chat sus preguntas, si puedes dejar de compartir para ver a todos mis estudiantes en pantalla, por favor, amigo. Ok, perfecto. Ahí, mira, me pareció súper interesante lo que Leonardo, es el delegado del curso además, estaba comentándonos acerca de una realidad de la cual Stalin no podemos ser ajenos, ¿no? Es cierto que también el Estado desconoce a veces muchos procedimientos en las empresas privadas, y me gustaría que lo pueda comentar. Después, antes de Leonardo, si has podido responder las preguntas, me gustaría que Leonardo pueda dar a conocer esa observación y comentario que él quizá conoce por algún familiar o amigo, y luego podemos ya, te voy a expresar, te voy a comentar las demás preguntas. Perfecto. Iniciamos entonces con las consultas y preguntas. Leonardo, ¿puedes empezar para contarnos esto que nos habías contado de McDonald's? Claro, ¿se me escucha? ¿Sí se me escucha, sí? Sí, perfecto, Leo. Gracias. Ok. Sí, no, de hecho al principio de la ponencia, cuando hablaba mucho sobre los deberes del Estado frente a los derechos laborales, yo comentaba, voy a leer mi comentario para poder recordarlo un poco, pero yo recordaba un poco sobre, por ejemplo, dice, ¿no? El caso del comité de personas que fueron despedidas arbitrariamente durante el tiempo de cuarentena en el Banco Scotiabank, ¿no? Las respuestas del Estado no han sido correctas, fueron reprimidos por agentes policiales. Los sindicatos del personal de limpieza también fueron reprimidos. Estoy seguro que hay personas detrás que están trabajando por defender los derechos laborales de las personas, pero lo visible, lo que nosotros vemos como personas naturales, es que el Estado parece no tomar cartas en el asunto. Las empresas de fast food, yo personalmente lo digo también desde mi propia experiencia, literalmente explotan a los trabajadores. Y hay muchas quejas que se hacen a Sunafil y a diferentes entidades, pero no pasa nada. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, el caso ya se archivó porque el demandante y los demandados ya llegaron a un acuerdo económico. Sin embargo, creo que el punto no es tanto el conflicto interno que puede suceder entre la empresa y las personas afectadas, sino la importancia y el impacto que puede tener este tipo de casos en como casos de otras personas que también están pasando situaciones similares, ¿no? Sobre todo en los fast food, donde no tienen los equipos de seguridad o simplemente quejas que no han llegado a un acuerdo, ¿no? Simplemente porque hay ciertas cosas que no se toman en cuenta o se dejan pasar y hay muchas empresas que hacen lo que quieran con sus trabajadores, ¿no? Gracias, Leo. Gracias por el comentario, señor Galarza. Y efectivamente, sí debo manifestar con un poco de pesar que a veces el Estado no toma participación directa de estos asuntos porque no los observa, y cuando los observa, de repente llega una persona, recordemos que el Estado está representado por diversos funcionarios o servidores, no llega una persona que hace o puede hacer un trabajo acuicioso. Lo que falta ahí, justamente lo puedo manifestar como una opinión, es mayor normatividad, es decir, poner leyes más draconianas, o mejor dicho, más gravosas, leyes que hagan cumplir al empleador definitivamente su responsabilidad laboral. Y también lo que falta, y eso es una idea que siempre me ha venido rondando en la cabeza, es una educación laboral desde colegio. Enseñar derechos constitucionales y laborales básicos desde colegio. ¿Por qué? Porque la persona, muchas veces, esto lo digo con un conocimiento directo, muchas personas no conocen los derechos laborales básicos. El conocerlos, es cierto, puede haber variantes más adelante, pero el conocerlos permite justamente el hacerlos respetar y también el hacerlos cumplir cuando uno puede ser parte de una empresa, o como empresario, o como dueño de una entidad. Pero sin embargo, sí considero importante su comentario y le agradecemos por ello. Si desean que yo lea las preguntas, Karin, tú me las lees, las tengo acá a la vista, no lo No te sé. preocupes, vamos a hacerlos a ellos también participar. Sí me gustaría que puedas brevemente mencionar la diferencia entre Sunafil y el Ministerio de Trabajo, ¿no?
Perfecto. A veces se confunden las funciones de estas instancias para que Muy los amable. estudiantes lo puedan saber. Excelente pregunta. El Ministerio de Trabajo se encarga principalmente de la promoción de leyes, la resolución de consultas, la absolución de preguntas. Oye, tú tienes una duda en cuanto a la interpretación de una ley, Ministerio de Trabajo. Tú tienes un procedimiento, cómo registrar una empresa, Ministerio de Trabajo. Tú deseas buscar algún tipo de empleo, Ministerio de Trabajo. Pero, ya hace algunos años, nació la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Muy bien. Y la SUNAFIL ingresó dentro de su principalísima función el tema inspectivo. Oye, de repente llega el Ministerio de Trabajo, esta empresa no cumple con los derechos laborales, necesito que alguien vaya a inspeccionar esto. El Ministerio de Trabajo empieza el trámite y luego te dice, continúalo en SUNAFIL. ¿Por qué? SUNAFIL va a enviar inspectores para justamente poder confirmar que esta vulneración de derechos se está realizando. ¿Esto qué quiere decir? Ministerio de Trabajo es principalmente el procedimiento administrativo que puedes tener de diversas cosas o diversos trámites, empresa, persona natural, no hay problema, pero la SUNAFIL se encarga principalmente de lo que es la vulneración de derechos y materia inspectiva de los mismos. Un ejemplo, quiero inscribir a mi empresa dentro del régimen de la microempresa. ¿Dónde voy? Ministerio de Trabajo. SUNAFIL. Te va a decir, yo no tengo nada que ver. Ah, ha vulnerado mi derecho como trabajador de una microempresa. Ah, perfecto. Ministerio de Trabajo, tú no ves eso. ¿Quién lo ve? SUNAFIL. Es decir, justamente cada uno de ellos se reparte la labor administrativa y la labor inspectiva. Esa es la diferencia básica. Ya, muy bien, Stalin, gracias. Sí le habías contestado a Leonardo si es posible que un contrato indeterminado te pida lograr un ascenso, te impida. No, sí, le contesté. No impide para nada. Lo que ocurre es que dentro de la indeterminación laboral, ¿ya? Se aplica el supuesto de que yo voy a también ascender dentro de la empresa. Imagínense de que yo entre únicamente con un contrato y no pueda hacer otras funciones. Eso estancaría definitivamente lo que es el progreso de una persona en materia de desempeño de trabajo. Por lo tanto, tú puedes ingresar con un contrato A y luego desempeñar también otras funciones que son acordes y que van de acuerdo a tu perfil. Obviamente, atento a esto, si son funciones totalmente distintas o si la remuneración cambia de una forma muy sustancial o hubiera algún tipo de variante, ahí tiene que variarse el contrato o en todo caso firmar una adenda. La adenda justamente es un documento que permite la variante de la relación original contractual. Dice Talía Curi, ¿un trabajo indeterminado sería un obstáculo si yo decido dejar de laborar para la empresa y decido tomar experiencia en otra? No, no sería ningún obstáculo. De repente, la interpretación que se ha dado al trabajo indeterminado es negativa. No, dentro de todo, si yo tengo un contrato temporal y un contrato indeterminado, lo mejor siempre es la indeterminación, porque permite al menos proyectarme y tener una relación laboral de larga data, de largo tiempo. Ahora, si yo quiero ir a otra empresa, no te afecte en lo más mínimo. Simplemente, si tú lo deseas, renuncias y luego pasas a formar parte de la otra empresa. No habría ningún obstáculo ni habría ningún problema. Lo vuelvo a decir y lo ratifico, las relaciones de trabajo indeterminadas no causan ningún tipo de problema laboral posterior. Diana, ¿qué pasa si te retiran antes que culmine mi contrato? ¿Están obligados a pagarme por los meses que falta para terminar mi contrato? Buena pregunta. Dos respuestas. Si te retiran, o mejor dicho, te despiden, vamos a decirlo de esa manera, porque se despido, al pan pan, al vino vino. Si te despiden, lo que va a ocurrir es que si está dentro de los 3 meses del periodo de prueba, vamos a aplicar ese periodo general, porque también existen variantes, pero ya le hemos dicho, personal de confianza, personal de dirección. Si está dentro del periodo de prueba, tienen que pagarte los beneficios de ley. No tendrían que pagarte, un ejemplo, mira, no tendrían que pagarte el resto del tiempo que has firmado el contrato. Pongo un ejemplo. Firmas un contrato de enero a diciembre, pero te despiden en febrero. Entonces, como estás dentro del periodo de prueba, únicamente tienen que pagarte los beneficios que has adquirido hasta esa fecha. No tendrían que pagarte lo restante. Vamos al otro ejemplo, la segunda respuesta. Oye, me separan, he firmado un contrato de enero a diciembre y me hacen un despido en el mes de abril, faltan varios meses para finalizar el contrato, yo me veo afectado y puedo pedir justamente ante la autoridad jurisdiccional correspondiente que también obviamente puede llamar al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL,
pero yo puedo pedir ante la autoridad también judicial, puedo hacerlo judiciable, el retorno a mi trabajo o cobrar la suma que yo corresponda como indemnización. O sea, sí se puede hacer siempre y cuando hayas pasado el periodo de prueba. Ya. Beatriz Mauricio, con respecto a los contratos indeterminados, cuando la empresa decide sacar un personal en plena pandemia sin falta grave, ¿es correcto? Luego de ello, la empresa te brinda un bono por ser indefinido para que aceptes la renuncia. ¿Puede esto no ser aceptado para seguir luchando, entre comillas, por tu puesto de trabajo? Acá tengo la respuesta de la cita, perdón, la pregunta de la cita, Beatriz, quiero leerla por la sintaxis. Cuando la empresa decide sacar en plena pandemia, ya, vamos a responder por partes. Si la empresa decide sacar un personal en plena pandemia sin falta grave, ¿es correcto? No, eso es totalmente incorrecto. O sea, no puede sacar un personal estable o indeterminado, ¿ya? No puede sacar un personal indeterminado a menos que haya una causa grave. Claro. Ahora, de repente tú me dirás, no, pero ha ocurrido que por pandemia la producción bajó. Eso tiene que presentar un informe. La empresa tiene que presentar documentación a las autoridades debidas, Ministerio de Trabajo e incluso al MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. No es, por la excusa de la pandemia no se puede sacar nomás a un trabajador. Por lo tanto, no es correcto. Tiene que ser por falta grave. Ahora, la empresa te brinda un bono, dice, por ser indefinido, para que aceptes la renuncia. No, ese es ilegal, ese es un delito, esa es una ficción. Si te estoy, justamente hemos hablado de eso al principio, no se puede vulnerar derechos constitucionales, derecho de acceso al trabajo y a una condición de trabajo digno. Y literalmente la empresa está diciendo esto, te doy plata, fírmame la renuncia. ¿Por qué? Porque justamente así se ve libre para decir, yo no lo despedí, lo hizo, él renunció. Eso es una ficción. Y si se tienen pruebas, es sancionable. No se puede hacer. Muy bien. ¿Puede esto no ser aceptado para seguir luchando? Claro, no puedes aceptarlo, es tu voluntad. No es obligatorio de tu parte aceptarlo. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo en ese punto. No se debe aceptar. Y si tú quieres continuar luchando por ese trabajo, sí, perfecto, bienvenido sea. Obviamente no pueden despedirte ni tampoco hacer esa acción. Dime, Sería Karim. súper bueno mencionarles que hay una asesoría gratuita que se brinda en el Ministerio de Trabajo para cualquier colaborador que quiera exacto. una asesoría gratuita laboral, ¿verdad? Entonces solamente precisar dónde y en qué momento. Gracias, sí, exactamente, Karim. Ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y ahí hay una opción que dice citas virtuales. En citas virtuales colocan la opción consultas y pueden sacar una cita con un abogado virtual a través de la pantalla, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos en la pantalla y pueden hacer su consulta de diversa naturaleza y les van a orientar plenamente. Ok, muchas gracias, Stalin. Dice Beatriz otra vez, con respecto a horas extras, cuando una empresa brinda planilla completa por laborar 6 horas, es decir, de 2 a 8, ¿para las horas extras también se suma el 25% o son solo para las que se elaboran 8 horas? Buena pregunta, se aplica para los dos regímenes, tiempo completo, tiempo parcial. Las horas extras son horas extra en cualquier modalidad. Definido. Ok. Karim Coveñas. ¿Perdón? Discúlpame, acá hay una pregunta, le cita Maripaz. ¿El certijoven se te puede brindar, es válido? Sí, el certijoven es válido, señorita Maripaz. Es totalmente válido. Tú puedes presentar esto ante cualquier empresa y te lo tienen que aceptar. Si por A o B hubiera reticencia o dudas por parte de la empresa, indícales que eso ya ha salido por un decreto legislativo. Sí, súper bueno que hayas aclarado eso. Karina Coveñas, cuando la empresa se declara en quiebra, con respecto a la obligación de remunerar y facilitar los beneficios a los trabajadores, ¿la regularización varía entre empresas de Estado y privadas? ¿Te refieres? Voy a volver a reformular la pregunta. La empresa se declara en quiebra y si es una empresa estatal o privada, ¿la obligación a los trabajadores varía según si es privado o estatal? ¿A eso se refiere? Karina, si nos puedes mencionar, ver, sí, por favor. señorita Karina, ¿es esa la pregunta? ¿Estará ahí, Karina? Sí. Sí, a ello refiere mi pregunta. Okay. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que, buenos días ante todo. En una ocasión pude pertenecer a una empresa
que finalmente se declaró en quiebra. Nos dieron un tiempo, un plazo que hasta donde se podría elaborar. Y bueno, yo decidí en sí retirarme antes por el temor de que no me pudieran facilitar los beneficios que corresponden, ¿no? Como el no pagar el tiempo que has estado y todo ello, o la liquidación. Entonces, al final no supe cómo se dio con los trabajadores que aún se mantuvieron ahí. Entonces, quería saber si es que entre empresas privadas y que son del Estado se mantiene esa regularización o puede haber algún tipo de detalle o diferencia entre eso. A ver, para poder entender mejor la pregunta, incluso te la reformulo otra vez. Tú me estás diciendo de que había un grupo de trabajadores dentro, tú estabas dentro de una empresa privada o estatal, quisiera saber eso. De Sí, una entidad privada. privada, ¿ya? Se Entidad. declaró en quiebra, se declaró en Sí. quiebra, ¿y qué pasó con los trabajadores, me dices? Nos dieron un plazo. ¿Ya? ¿Para qué el plazo? El plazo, más que todo, como diciendo, no, hasta aquí nomás trabajamos. Ah, ya, perfecto. Avisó Entonces, hasta cuándo iba a ser el cese de actividad. Ya, perfecto. ¿Qué ajá, más? exacto. Entonces, como le comento, yo decidí retirarme antes de ese plazo por el temor Ya, de que en realidad no estaba tan enterada de mis derechos y beneficios. Entonces, perfecto. lo que hice fue retirarme antes de ese plazo para tener mi liquidación y todo eso. Ujú. Entonces, quisiera saber qué sería lo correcto en este tipo de casos. Si Tipo la de casos. empresa te Sí, da te escucho, una fecha de, de realizar estas actividades, en sí corresponde, como usted lo ha explicado, a que se faciliten los beneficios, ¿cierto? Porque ya pasaste un periodo de prueba, entonces es correcto que te faciliten una liquidación, tu CTS y por el pago del periodo que has estado trabajando, ¿verdad? Claro, a ver, le comento, señorita. Señorita Karina. En caso de una empresa se declare en quiebra, ¿ya? Los derechos del trabajador siguen imperturbables. ¿Qué significa? Si usted hubiera decidido trabajar hasta el último día, usted igual tenía derecho a la CTS, gratificaciones, vacaciones truncas, es decir, el cese por de disolución o liquidación de la empresa es una causal justa que puede darse, ¿no? Y tiene derecho a cobrar tus beneficios. No habría ningún problema por ello. O sea, esos beneficios debían cobrarse. Muy bien. Pero obviamente es todo un procedimiento que la empresa tiene que hacer para poder declararse en quiebra. No es tan sencillo. Es un procedimiento que tiene que hacerse ante diversas entidades. Pero igual podías cobrarlos. Debías cobrarlos y debían pagarte. Por ese lado no habría ningún otro problema. Ahora, en el tema del Entiendo. Estado, sí, muy bien. Ahora, en el tema del Estado, obviamente los derechos laborales se aplican para ambos sectores, tanto público como privado. Pero para que se declare en quiebra una empresa es un procedimiento totalmente distinto, de una naturaleza totalmente diferente. Pero los derechos en ambos lados se aplican igual. Ujú. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Karina, por la pregunta, muy buena. Maripaz dice la diferencia entre contrato CAS y locador. CAS, contrato administrativo de servicios, y los locadores. Ahí está, una lágrima resbala por mi mejilla, disculpen. Lo que ocurre es que los contratos CAS, los locadores, atentos a esto, importante. Ella me está haciendo una pregunta dentro de los contratos estatales. Los locadores o contratos de locación son para un servicio determinado. Puede ser, no solamente puede ser un mes, puede contratar un locador por 2 o 3 meses. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ocurre? Una vez que ellos terminan ese servicio, deben entregar un producto. ¿Ya? Vamos a este lado. Locador, servicio, producto. En el tema de CAS, lo contratan para una función determinada. Pero en ambos casos hay diferencias sustanciales. Primero, que el CAS es reconocido como una relación laboral. Es más, hace alrededor de un mes, el Tribunal Constitucional acaba de declarar constitucional el contrato CAS. ¿Cuál es el detalle? El contrato CAS tiene derecho a gratificaciones, julio y diciembre, las que el Estado determina para el sector estatal, y tiene derecho a vacaciones por 30 días. Pero el CAS tiene derecho a CTS, no. Remuneraciones por el tema de utilidades, no. ¿Tiene compensación por tiempo de servicios o por despido arbitral? No, no tiene esos derechos. ¿El locador tiene esos derechos? No tiene ni las vacaciones el locador. Ahora,
detallando un poco más tu pregunta, acá dice, ¿al CAS lo renuevan cada 3 meses? No, no hay obligación de renovar al CAS. Tú puedes firmar un CAS por 2 meses, o por 1 mes, o por 3 meses, o por 6 meses. El CAS recuerda que no debe exceder el año fiscal. ¿Qué quiere decir? Puede ser máximo hasta el último mes de ese año donde he firmado, pero no hay ninguna obligación para renovarlo. Es decir, es un contrato, vamos a llamarle en esta figura una comparación, vendría a ser un contrato temporal dentro del Estado. Tiene fecha de inicio y tiene fecha fin. No hay obligación de renovarlo. ¿Ya? ¿O quieres que te aclare más la pregunta, Maripaz? ¿Hola? No, sí, no, muchas gracias, ya me quedó todo claro. Gracias. Ah, ya, perfecto, no te preocupes. Genial. Gracias, Maripaz. Karina, te vuelve a hacer otra consulta. En el caso de la suspensión perfecta, ¿se puede realizar un despido por no poder mantener a todos los puestos de trabajo? ¿Qué ocurre cuando? Lo que ocurre es que una cosa es la suspensión perfecta y otra cosa es el despido. La suspensión perfecta es una modalidad que puede aplicarse hasta justamente el otro año, inicio del próximo año, en la cual yo separo al trabajador, pero no le pago ningún tipo de remuneración, no corre ningún tipo de reconocimiento económico, ¿ya? Pero si aparte de aplicarte la suspensión perfecta te despiden, eso es tomado como una falta. ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta justamente tú la has aplicado para no despedir al trabajador. Si estamos en ese caso, suspensión perfecta, un ejemplo, le han dado suspensión perfecta al trabajador de 3 meses y dentro de esos 3 meses lo despiden, no, eso es sancionable. Ahora, de repente, vamos al otro ejemplo, al otro supuesto, la producción ha bajado enormemente y la empresa debe despedir trabajadores, ese es otro cantar. Pero la empresa debería poder defenderse justificando justamente esta baja producción. Es distinto. ¿Ya? Pero vámonos al primer ejemplo. Si está dentro de suspensión perfecta y dentro de ese plazo te despiden, eso no puede ser. No procede. Ok. Y, Alison, sí me gustaría que puedas prender tu micrófono y poder contarnos esta experiencia, por favor, con respecto a lo que sucedió en Cineplanet. Está bien, Cineplanet, pues, Muy famoso, sí. sí, fue famoso por el despido masivo que hizo y pues la denuncia se hizo visible a través de un colaborador, ¿no? Que lo publicó en Exacto. redes sociales. La señorita capaz, ¿quién es la que está comentando el caso? Alison Villarreal, ahora me contestas, Ali, sino para leer aquí tu comentario. Provecho, provecho. Creo que Alison no me escucha. A ver, Ali, me dices... ya, ok. Están fallando su micro, yo lo leo. Por favor. Miss, no es una pregunta, es un comentario con respecto a lo que usted mencionó con lo del despido arbitrario. Eso se dio cuando empezó la pandemia con Cineplanet y los trabajadores hicimos un tipo huelga, entre comillas, y Sunafil respondió y Cineplanet a los días emitió un comunicado anulando aquel despido. Bueno, obviamente Cineplanet hizo, vamos a decirle de manera criolla, una salvajada legal. ¿Por qué? Porque ya les hemos dicho que justamente el despido procede por una causal justa. Ahora, tema de pandemia. Llegó la pandemia, te despido. No, no era así. Justamente a raíz de eso, lamentablemente Cineplanet hizo una salida más criolla. No puedo despedirte. Te suspendo perfectamente. ¿Cuándo se regulariza? Cuando vuelvan mis actividades. Es decir, los trabajadores quedan en stand-by. Obviamente, Cineplanet, mal asesor, pésimamente asesorada por sabrá Dios quiénes, o quiénes, cometió un acto de despido, pero recordemos que siempre el despido tiene que ser por una causal justa que proviene de la actitud o desempeño del trabajador. No proviene de otra cosa. No viene por situaciones externas ni nada por eso. Si fuera por situaciones externas, causales imprevistas, son otros procedimientos que justamente hemos visto. Muy bien, y están dentro del marco de diversas leyes. Ajá, correcto. Dice Leonardo Galarza, en caso de laborar por el Estado, ¿también existe el contrato indefinido? Dios te oiga. Sí existe el contrato indefinido en el Estado. Son conocidos como los famosos nombrados. No es el nombre correcto, pero son conocidos así. Son los contratos 276 y 728. Pero obviamente, de eso te comento como como una curiosidad, para obviamente ingresar esos contratos, bueno, para el 728 es un contrato que se hace a través de un concurso, y para el 276 son aquellos trabajadores que han tenido algún tipo de impugnación judicial y han vuelto a retornar al Estado con una estabilidad total, ¿no?
y ellos van a salir cuando cumplan 70 años. Estabilidad, ahí sí es estabilidad absoluta. Obviamente no están dentro de la causal de que si hacen algo indebido los pueden separar, claro, pero igual el procedimiento administrativo es terrible. Son trabajadores que sí tienen una estabilidad, vamos a llamarle asegurada. ¿Ya? Único caso. Sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Para darle conocimiento a mis estudiantes que ya a partir del próximo ciclo, en el caso de algunos quizá ya lo empezaron, que empiezan a hacer sus prácticas pre-profesionales, es decir, aún siguen estudiando, ¿cuántas horas de prácticas es correcta que deban hacer? Y también para los practicantes pro, que ellos también van a hacerlo, cuando terminen la carrera, ¿cuántas horas correctas son para el caso de los egresados? Perfecto. En el tema de las prácticas, las modalidades formativas laborales, si tú tienes un convenio de prácticas máximo, debes trabajar 6 horas. Perdón, debes estar en el convenio de las prácticas 6 horas. No es trabajo. Es una relación de intermediación laboral, como su mismo nombre lo dice, de modalidades formativas laborales. Máximo en el tema pre 6 horas, y si eres un practicante pro, máximo 8 horas diarias. Muy bien, teniendo obviamente los límites que están estipulados dentro de la ley. Tiene que ser máximo en el tema pre 6 horas diarias o 30 semanales, o en el caso pro 8 horas diarias o 48 semanales. Ok. Aquí es bueno también precisar sobre si se le da, se le tiene que otorgar, es legal, no es legal, es obligatorio que el empleador que genera este convenio con el practicante está obligado a la remuneración. Ahí hay un tema con la remuneración y el subsidio, ¿no? Excelente pregunta, Karin, y les hago justamente la aclaración. Algunos estudiantes me comentan, a veces me escriben, me dicen, profesora, pero yo estoy ad honorem, ¿no? Bueno, si hay aceptación en principio de hacer unas prácticas sin un subsidio o un reconocimiento remunerativo, a ver si nos compartes ahí esa parte para que ellos puedan tener claro, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señores, máxima atención a esto, máxima atención, es importantísimo. Primero, que las prácticas no es trabajo. Pero, doctor, me dirás, profesor, ya, como quieras, ya, me dirás ahora, si yo estoy practicando, a mí me están dando dinero, ¿eso es un pago, es una remuneración? No. Las prácticas no son una relación laboral y por lo tanto no se puede hablar de remuneración. Se habla de subvención económica. Es un eufemismo, ¿no? Pero te están dando plata por practicar. Porque justamente tú estás brindando también, no tu conocimiento, porque recién estás aprendiendo, pero estás brindando un desempeño efectivo dentro de la entidad, o sea, público o privada. Es una subvención económica, no podemos hablar de sueldo o remuneración, no lo es. Y ahora, y esto es muy importante, señores, es algo que me molesta notoriamente, no por ustedes, sino por el tema empresarial. Estoy haciendo mis prácticas, qué bien, y no me da mi subvención, o bueno, como ustedes le llaman, no me pagan. Discúlpame, pero el hacer actividades laborales en una entidad sin pago es el concepto más puro de esclavitud. Porque el concepto de esclavitud es trabajar sin pagar. Doctor, ¿y qué pasa si yo realizo mis prácticas y no me dan mi subvención económica? Perfecto, bienvenido, eres un trabajador indeterminado. ¿Tiene más de 18 años? Sí. ¿Estás en la empresa? Sí. ¿Haciendo labores efectivas? Sí. ¿Hay un contrato de trabajo escrito que marque el inicio y fin? No. Felicidades, eres un trabajador indeterminado y únicamente pueden sacarte con las causales previstas en la ley por falta grave. Es sencillo. Sencillísimo. No hay otro punto que darle. Los practicantes tienen derecho a una subvención económica que es equivalente a 930 soles. No es que te paguen a ti un sueldo mínimo, es equivalente. Y si por A o B tú ingresas a un lugar donde no tienes un contrato firmado, no tienes un convenio de prácticas y ni siquiera te dan una subvención económica, eres un trabajador indeterminado. Sencillo. Y tienes que pedir que te den los reconocimientos legales correspondientes. Es bueno precisar para que también la universidad valide el convenio de prácticas, que se debe generar el convenio de prácticas, ¿no? Regular. Sí, respondiendo a Galarza, el mínimo es 930 soles. Ajá. Ya. Y de hecho a ellos también les beneficia mucho saber el tipo de seguro para los practicantes. ¿Cómo es el tipo de seguro? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Sí, los practicantes, como todo ser que pasa a ser parte, no digo como parte laboral, sino pasa a ser parte de una entidad,
deben, de acuerdo a la ley, ¿no? Sobre la ley de modalidades formativas laborales, deben cubrir el seguro de salud, íntegramente los riesgos de enfermedad y accidente para los practicantes. Ellos tienen un sistema de salud al cual brindan justamente el empleador este pago, ¿no? Y es un seguro privado que puede tener hasta una cobertura de 14 subvenciones mensuales en caso ustedes caigan en una enfermedad y puede tener hasta 30 subvenciones mensuales en caso ustedes sufran un accidente. Muy bien. Pero todos los practicantes tienen derecho al seguro y es a través, obviamente, de salud. Muy bien. Ya, perfecto. Y bueno, ya un comentario de Crisóstomo que dice que empresas grandes como Unicom, Mixercom y otros siempre solicitan practicantes ad honorem. Tómale un pantallazo y presenta tu reclamas una FIL, doctor. Es totalmente ilegal eso. Y a mí me indigna. Es indignante. Solicito practicantes ad honorem. Mejor que pongan ahí solicito esclavos que no sepan derecho. Claro. Totalmente desacuerdo. Sí. Ok, mira, ya has podido responder, muchas gracias, todas las preguntas, comentarios, y bueno, seguramente hay muchos casos también que podemos compartir. Stalin, agradezco un montón, de verdad, de todo corazón tu tiempo, esta generosidad de haber separado tu agenda para compartir con los chicos, con colegas, ya psicólogos, casi psicólogos, y muchos de ellos pues van a estar en distintos campos de la psicología, así que te agradecemos infinitamente. Aquí he visto muchos comentarios de mis estudiantes y colegas que te agradecen y te felicitan por tu exposición y que les ha parecido excelente y bueno, están sumamente agradecidos por tu tiempo y por el conocimiento que has compartido. Bueno, otro más, Roberto, también es un estudiante, les ha servido de mucho ahora que muchos estarán en búsqueda de prácticas, ¿no? Como te digo, ellos están pues ya prestos a estar. Y bueno, algunos de ellos están ya trabajando, pero están muy interesados en poder conseguir sus prácticas porque empiezan a partir del 7º ciclo. Perfecto. Listo, más bien muchísimas gracias, Karim, por la oportunidad. Reencontrarnos nuevamente a través de un medio virtual. Mira, hace ya un par de años que no hemos compartido funciones. Justamente su profesora, tengo el gusto de decirles que desempeñaba funciones excelentes como psicóloga en el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Y promoción en empleo. Tengo el gusto de decir también que es una gran profesional y que tiene muchísimo conocimiento. Me agrada muchísimo haberme reencontrado con ella a través de este medio virtual y conocerlos ustedes a través de la pantalla y poder brindarles un poco de lo que sé y espero haber recibido una orientación de la manera más práctica posible. Sí, Karim, dime. Es muy importante que Leonardo nos está pidiendo si puedes brindarles tus datos o dónde pueden encontrarte, porque pues es para que tú puedas ahí ser fuente de consulta o también hacer la derivación correspondiente. Tus datos, por favor. Bueno, mi dato, pueden buscarme en Facebook y me pueden mandar un mensaje, no hay problema. Mi Facebook es Stalin Viera Quispe, como mi nombre lo dice, tal cual, Stalin con S, Stalin Viera Quispe. No en mi teléfono porque realmente se satura la línea, los mensajes, ¿no? A veces no respondo como debiera, pero contáctenme a través de Facebook, mándenme un mensaje abierto tengo y ahí estamos conversando para poder darles alguna pequeñísima orientación sobre algunos temas. No habría ningún inconveniente. Muchísimas gracias, te pasaste, nos has otorgado más del tiempo que habíamos considerado, te mando un abrazo y estamos comunicándonos, ¿sí? Muchas gracias a todos. No te preocupes. Señores, gracias a ustedes, gracias Karim. Nos vemos, cuídense mucho. Sí, al contrario, un abrazo fuerte. Muy bien, queridos colegas, excelentes comentarios, excelentes preguntas, excelente interacción, hemos compartido y nos hemos enriquecido, hemos ganado experiencia, ¿no? Así es, Luis. Así que, por favor, de pasada que nos tomamos la pausa activa, que siempre la hacemos más o menos en esta ocasión, ¿no? A ustedes se merecen eso, chicos. Tienen que estar sumamente informados para el campo en el que estén, porque siempre van a liderar personas y van a tratar con personas. Entonces van a ser fuentes de consulta. Pasamos a Blackboard, ¿sí? Y ahí ya vamos coordinando de manera interna esta última etapa de esta sesión número 11. Nos vemos allá. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Salimos de esta plataforma entonces, voy a poner pausa porque el video lo he estado grabando para poder compartirlo con ustedes y así porque va a haber una evaluación, ¿sí? Para reforzar este aprendizaje. A modo de refuerzo nada más, nos vemos en Blackboard, por favor.